Buenos días Nicaragua, buenos días el mundo. Les habla Dionisio Gómez. Hermanos y hermanas, he tocado este tema porque he estado viendo en las redes sociales que hay un hombre y ustedes tienen que conocerlo y verlo. Creo que es en América, si no me equivoco. Este hombre, bueno, antes de eso, ¿verdad? Tengo una gran responsabilidad ante el mundo, ante el pueblo, de expresarles mi sentimiento, la verdad y la justicia ante el mundo, ante Dios. Porque, hombre, me ha preocupado la situación que están viviendo los pueblos en América, especialmente en Cuba, Venezuela, Nicaragua. Tres países que verdaderamente están sufriendo por los regímenes que se han levantado en este siglo XXI. Pero me llamó la atención de este individuo que está proclamando en todas las redes sociales y se están haciendo virales los audios, los videos. Y es un individuo que prácticamente, como dice la Biblia en los Corintios, creo yo, en los Gálatas, que se levantarán hombres en el tiempo del fin, hinchados, blasfemos, vanagloriosos, soberbios. Y estos hombres, creo que, si no me equivoco, este personaje que anda ahí hablando en contra de la palabra de Dios y anda proclamando, como dicen, vozorinando en contra de los principios de la fe de todos los que creemos y los que fuimos escogidos. Hombre, me interesa hablar esto para que el mundo se entere. Este señor, no sé si ustedes lo han visto en las redes sociales, es un blasfemo completamente contra la palabra de Dios y contra Dios. Para mí, hombre, tenemos que contrarrestarlo, porque la palabra de Dios es una espada que Dios nos ha dado para defendernos y defender la palabra de Dios ante el diablo. Este señor se muerde los labios a hablar en contra de Dios. Es un blasfemo, completamente. Y yo no sé si será de América, pero vamos, que él habla el español, completamente el español. Y para ser claro, pues yo me siento con una gran responsabilidad de contrarrestar a estos individuos porque son diabólicos y ha venido hablando en contra de la Biblia. Y hermano sabe que la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, representan dos alas, dos alas. Desde Génesis a Apocalipsis representan dos alas, el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. Este señor, para mí, es uno de los que habló la Biblia, que se levantarán blasfemos en el tiempo del fin. Y toda esta gente no tiene buen fin, porque todos aquellos que han blasfemado contra Dios tienen un fin malo, tienen un fin de que pierden todo y pierden hasta la vida, porque Dios los quita del medio. Dios es el dueño de la vida, Dios es el que tiene, el que quita y pone. Pero a veces el diablo quiere desvirtuar la palabra de Dios y la justicia, y nosotros tenemos que defenderla, cueste lo que cueste. Esto lo hago yo con el objetivo, de verdad, de que el mundo no se deje enredar por este individuo, que yo no sé ni qué país es, porque no me interesa.
ni tampoco saber el nombre. Lo único que he estado viéndole en las redes sociales que sale hablando ahí, blasfemando contra Dios. Mano sabe que todo pecado le es perdonable al hombre, menos que blasfeme contra el Espíritu Santo. Dios ha venido a esta tierra, Él crió la tierra, Dios crió al hombre, porque ¿cómo se va a crear un planeta de tierra? ¿Cómo se va a crear la tierra? De la nada no se va a crear. Hay alguien que la crió, y ese es Dios. El hombre perverso, el hombre con mente pecaminosa, que no tiene conocimiento, todos aquellos personajes que no creen en Dios, pues, si no creen en Dios, pues, ¿en qué van a creer? No estamos para obligarlo, porque Dios no obliga a ningún ser humano a creer en su palabra, porque la Biblia lo dice, San Juan 5:24, que Él envió a su Hijo no a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y este personaje, él solo se condena, él solito. Entonces uno, como ser humano, debe de tener y creer en el Creador, el Dios poderoso, el Dios que ha venido liberando a todos sus hijos de las garras del maligno. Dios libertó a los 3 hebreos, Dios libertó al pueblo hebreo, Dios libertó a Daniel de la fosa de leones, Dios libertó a los 3 hebreos del horno que los echaron y no se quemaron. Entonces, ¿dónde están aquellos? Dicen que este hombre, es que no voy a repetir lo que este individuo asqueroso dice, porque prácticamente sus frutos, dice la Biblia, por sus frutos los vas a conocer. Entonces, estos frutos que este individuo tira son frutos prácticamente diabólicos. Diabólicos, y desde ahí él cruza la línea roja y anda completamente perdido. Es un blasfemo. Y prácticamente no lo escuchen. Ya, ustedes pueden ver lo que él dice, pero ha hecho una página en Facebook que él mismo no sabe ni qué es lo que dice. Uno debe tener principios fundamentales. Y esos principios fundamentales, si usted no los respeta, pues está fallando ante los ojos de Dios. Usted tiene que respetarse. Sus pensamientos, dice la Biblia, no son pensamientos de Dios. El hombre ha venido a engañar, a pervertir la palabra de Dios en este tiempo en que estamos viviendo. Porque la justicia y la verdad, Dios a eso le encanta. Qué importante es cuando un pueblo nunca se aparta de Dios. Pero si lo apartamos de Dios, todo fracasa. Fracasa. Dios es el que da la vida, es el que te da el soplo de vida, el que te cambia un riñón, te puede cambiar el corazón, te puede cambiar de todo órgano que tengas contaminado. Él es el dueño de vuestra propia vida, nadie más. Eso yo lo creo y tengo certeza de que nosotros no hemos nacido de la nada y no hemos venido a este mundo porque nacimos por gusto. Hemos venido con un privilegio, con un don que Dios nos ha dado a cada ser humano. De eso debemos estar muy claros. Hay muchos seres humanos en este planeta Tierra que son pudientes, tienen recursos. Y estos no te dan ni un céntimo. Siempre he dicho que no da el que tiene, sino el que quiere. De tal manera de que tampoco
Dios ha venido, Dios no ha venido a este mundo solamente para que nosotros creamos. No, ha venido a salvarnos y a creer en esa salvación. Porque en el que no cree en la salvación, el que no cree en Dios, ha pasado de muerte a destrucción, y de tal manera que es importante que todo ser humano crea en Dios, en su programa que Él tiene para este tiempo. Dios tiene un programa que solo el que lo ha recibido lo cree. Pero el que no lo ha recibido, el programa, es porque no ha llegado todavía ese día de creer el programa divino. Cuando hablamos de un programa divino, estamos hablando de un plan de Dios. Dios tiene un proyecto para este tiempo en que estamos viviendo. Recuerden que estamos viviendo en la edad de la oscuridad. El tiempo donde hay más maldad y más incredulidad en el mundo. Y por eso yo tengo que hablar la verdad y la justicia. Yo siempre me ha gustado ser justo, primeramente, ¿verdad? Dios me conoce mi corazón, y ver tanta pobreza, tanta maldad en el mundo es terrible, es tremendo. Pero bien, estamos en un mundo donde el mundo está siendo movido, amenazado, está siendo, como dicen, asediado por los malos. Están hablando de bombas atómicas, están hablando de armas nucleares, están hablando de todo. Que se la dan de poderosos, que van a destruir el mundo, y todas estas cosas por el estilo. Mas no saben que el que tiene toda la última palabra es Dios. Es Dios es el que tiene la última palabra para que se cumplan los acontecimientos bíblicos, apocalípticos, que aparecen en Apocalipsis, del tiempo en que estamos viviendo. Estamos viviendo en una era donde es cuando hay más perversidades en este mundo. Estamos viviendo igualito como el tiempo de Noé, del tiempo antiluviano. Muchos no creen en las cosas de Dios, ni creen, como este hombre que les estoy hablando. Él no cree en las cosas que el hombre está predicando, no cree. Imagínense ustedes que compara a Dios con el diablo. ¿Cómo es posible? Este hombre es un diabólico, completamente. ¿Ya? Entonces, la verdad es que Mano sabe que el diablo debe estar sujeto al Dios poderoso. El diablo no hace su cosa porque él está limitado. Él tiene un tiempo limitado en este planeta Tierra, Satanás, el diablo. Porque la Biblia la palabra de Dios dice que Satanás va a ser atado con cadenas y va a ser lanzado al fuego eternamente, donde se va a estar quemando. Él no cree nada de eso. Él no cree porque es una de las personas que, como él ha nacido para ser incrédulo. Cuando una persona nace para no creer, nunca lo va a hacer creer. Jamás. Pero el que nace para creer, cree y tiene fe. Pero el que no tiene fe no agrada a Dios. Jamás, nunca. Con fe no podemos agradar a nadie, ni a Dios, a nadie agradamos sin fe. Tenemos que creer en lo que Dios hace. Dios es el que levanta a los muertos. Dios es el que hace ver a los ciegos. Dios es el que levanta a los quebrantados. Dios es el que hace ver a todo aquel verdaderamente cuando creemos en Dios.
Pero si no creemos en Dios, estamos perdidos desde en vida. Este hombre se ha venido, anda en las redes sociales ahí hablando disparate, un poco de cosas que no las conoce. Él se la da de sabio, él se la da de entendido, pero es un torpe completamente, porque el que no habla, el que habla en contra del poderoso, del Dios poderoso, es un torpe. Lo vuelvo a decir que es un torpe. Ya, este individuo es un asqueroso, torpe completamente, y está confundido para ir a la perdición completamente. Y yo le digo al mundo para que no se dejen engañar, no se dejen manipular, engañar, porque ¿saben una cosa? Dios ha venido a nosotros a levantarnos, a darnos fe, a abrir que nuestros sentimientos abramos y conozcamos el mal y el bien. Cuando Dios es el que permite todo, entonces, ¿por qué es Dios? Porque para que Dios significa objeto de adoración. Para que alguien adorara a Dios, tenía que ser un Dios, un creador, un poderoso. Y tenemos que adorar a Dios en todo momento y en todo sitio. Este hombre, para mí, es el diablo en carne. Satanás, el diablo en carne. Porque es lo que es un blasfemo. Un hombre que blasfema contra el Espíritu Santo. Y yo creo que está en América, porque él habla en español. No lo sé si será en América, pero vamos, que a lo mejor en Europa no está, pero está en América este individuo. Yo no lo estoy haciendo grande con esto porque no me interesa, pero yo lo que hago es hacerle saber al mundo entero que no nos dejemos engañar por Satanás el diablo, porque en este tiempo que estamos viviendo es cuando vemos hay más oscuridad, más tiniebla. Entonces Dios nos ha enviado a nosotros revelación, luz, para ver el más allá, para conocer el más allá y conocer la verdad. Este hombre, para hacerle claro, para mí, y vuelvo a recalcar, de que seguro anda lleno de malos espíritus, lleno de odio contra la verdad y la justicia, porque es blasfemo. Y hay que tener mucho cuidado porque estamos viviendo en un tiempo determinado de que tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y ver el más allá. No ser corto de vista ni de mente. Tenemos que pedirle sabiduría a Dios, porque dice la Biblia que Él es el dueño de la sabiduría, Dios. Por eso dice en Jeremías 33:3, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así lo dice la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios iba a destruir al mundo en un diluvio, estaban todas las religiones, estaban todas. Les voy a decir cómo trabaja Dios. El mundo estaba perdido completamente, los hombres casándose con hombres, mujeres con mujeres, y se estaban dándose en casamiento, igual que hoy, igualito que hoy. Los gobiernos creando leyes a favor del feminismo, cosas que son contrarios a los principios que Dios nos ha dado.
Cualquier gobernante que haga leyes a favor de esto, no hay prosperidad, no avanza un país. Jamás va a haber progreso. ¿Por qué? Porque están en contra de los principios de Dios y Dios los va a juzgar. De tal manera que Dios le llamó a un hombre y le dijo: Noé, Noé, vas a construir un arca porque voy a destruir el mundo con un diluvio. Va a llover 40 días y 40 noches. Noé no lo dudó. Noé lo comenzó a construir ese arca literalmente. ¿Saben cuánto tiempo se llevó Noé construyendo el arca de Noé? 120 años, un siglo completamente, más de un siglo, porque un siglo se compone, creo yo, de 100 años. Y Noé predicó 120 años, dilató predicando, enseñando, construyendo el arca. Y cuando lo construyó Jehová Dios, iba a destruir al mundo. Comenzó a llover. La gente que no creía en aquel diluvio, con lo que Noé decía, llegó el momento de llover 40 días y 40 noches. Estamos hablando de llover y llover. Las cataratas del cielo se rompieron, los ríos rebalsaron y todos perecieron. ¿Quién no va a creer eso? El arca de Noé fue suspendiendo con la familia de Noé y solo 8 personas fueron salvas. Los demás perecieron. Los animales, pero como Noé metió macho y hembra, porque el mundo se iba cuando ya la barca bajó, desde entonces hubo una transformación en la faz de la tierra y hubo un cambio de dispensación. Salimos de la dispensación de Noé y entramos a una nueva dispensación y comenzó el mundo de nuevo a crearse, a multiplicarse sobre la faz de la tierra. ¿Ya? Entonces, esa es otra dispensación cuando ya hoy estamos viviendo en el siglo XXI, donde la Biblia habla que va a caer fuego del cielo. Ya estamos viendo que la tierra está ardiendo. Hay lugares que la tierra, los ríos rebalsan y se arrastran a la gente, a las casas. Los ríos hacen desastre, el ambiente, todo lo que es el sistema de la tierra, todo lo que es ¿cómo le llaman? El clima está completamente amenazando a la faz de la tierra y a los seres humanos. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué se da eso? Porque la tierra está ardiendo. La tierra hay gases, hay temperatura a 50 grados y hay temperatura en la tierra que hay frío. Y cuando se mezcla esas dos cosas, eso es una bomba de tiempo, es un desastre. Y ahí es donde se convierten los torbellinos que le llaman, esos que miran ustedes en Estados Unidos, porque el frío que viene el frío que viene del Canadá se junta con el frío del calor de los Estados Unidos, y eso se mezcla y se hacen gases y son tan dañinos y poderosos que han hecho desastre en territorio de los Estados Unidos de América, porque la tierra la han debilitado el hombre. El mismo hombre ha venido a destruir la tierra y la sigue destruyendo. Cada bomba, cada que hagamos una guerra, destruimos la tierra. Pero bien, para que todas estas cosas las entendamos, tenemos que creer y estar preparados ante Dios. Ante Dios. No crean de que el ser humano anda, como dicen, a tienta. Bueno,
Cada persona que nace, nace con un privilegio. A este mundo nacemos con un privilegio. Y eso debemos entender y clarito. Yo les digo esto, hermano, porque me preocupa, ¿verdad?, la situación de muchas personas que no tienen el grado del conocimiento a conocer la verdad. Y el que no conoce la verdad jamás, nunca andará completamente ciego a como anda este individuo blasfemando contra Dios y anda hablando en las redes sociales, anda hablando contra todo lo que es de Dios. Saludo a Miriam, a Alba Díaz, bendiciones a todos. Es importante conocer la palabra porque la verdad es que Dios nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para ser hijos de Dios. Y el que es hijo de Dios no se pierde, no se pierde. Y podemos pasar en medio de juego, en medio de una guerra, y no se puede perder. No se puede perder. Pero este individuo que anda ahí proclamando a los cuatro vientos de la tierra, hablando en contra de Dios, ustedes lo van a conocer, no sé si lo han visto, pero vamos, es que me suena que esté en América, porque Dios, la palabra de Dios nos alerta y nos dice que en el tiempo del fin se levantarán hombres blasfemos, hombres hinchados, vanagloriosos, distractores, hombres blasfemos ante todo. Y todo este mundo que nos rodea, lo que estamos viendo, imagínense ustedes que ha dicho que no cree en el éxodo, que el éxodo es mentira ese. ¿Ah? Y Mano sabe que el éxodo fueron los asesinos, los criminales que mataron a centenares, a millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Y él dice que el éxodo no ha existido. ¿Ah? Así lo ha dicho. No ha leído, no conoce la historia para que esté hablando que el éxodo no ha existido. ¿Qué puede decir este hombre si me escucha hablar? Que es mentira. Que es mentira. Hoy tenemos un éxodo de nuevo en América. ¿Cuál es el éxodo que hemos tenido? Bueno, tres países de América, los pueblos, viviendo en la extrema miseria, entre la pobreza, el hambre, el desempleo, que es Cuba, Venezuela, Nicaragua. Y estos tres países, los pueblos tienen derecho a tener una vida digna. Nadie, ningún ser humano quiere vivir mal. Ningún ser humano quiere vivir mojándose cuando llueve. Ningún ser humano quiere vivir sin alimentarse, sin comer un tiempo, 2, 3 tiempos. Y saben una cosa, hay gente que solo hacen un tiempo. ¿Por qué? No tienen facultades, no tienen recursos para hacer los 3 tiempos. Hacen solo uno. Y los niños perecen. Se debilita el cuerpo. Cuando un cuerpo se debilita, se vuelve vulnerable. ¿Y qué pasa? Ahí están los virus. Los virus, los bichos, las enfermedades, todo tipo. Entonces el cuerpo se enferma. ¿Por qué? Por la falta de recursos, de trabajo, de los padres de familias. Y esas cosas son las que hemos venido nosotros denunciando ante los países poderosos. Es tremendo lo que pasa en estos países. Ustedes si pueden ver videos de ciudadanos cubanos en las calles, en la esquina, buscando
qué comer y no lo encuentran. Cubanos. Eso querían. Llevarnos. Es un éxodo eso, de centenares de cubanos que se debaten entre la pobreza y la miseria y el hambre. Sin ningún derecho, oigan bien, sin ningún derecho de decir esta boca es mía. Y los cubanos que se salen de Cuba y llegan a otros países, vienen tapados. Vienen que no quieren hablar. Y no hablan porque vienen con miedo. Igual que un nicaragüense. Vienen con miedo. Tienen miedo de hablar. Dios te dice cómo debes comportarte. Dios te dice cómo debes de caminar, de andar, de vestirte, de hablar, de comportarte en medio de la gente, en medio de tu pueblo. Imagínense ustedes cuando Cristo vino la primera vez, nace en Israel. Y estaba escrito que él iba a ser asesinado, crucificado. ¿Por qué creen ustedes que estaba escrito que él iba a ser crucificado? Porque sabíamos bien, la Biblia lo hablaba, los profetas lo decían, que el Cordero iba a ser inmolado y su sangre iba a limpiar todo pecado. Su sangre. Estos falsos personalidades que hoy vemos, dicen que eso es mentira, que no existió. Imagínense ustedes cómo hablan. Y cuando Cristo nació en Israel, Él traía un propósito, Dios tenía un propósito que Él iba a dar a su primogénito para que viniera en forma de un cordero y ser inmolado, ser crucificado, derramar su sangre en la cruz del Calvario y el tercer día iba a resucitar. Y fue así, hermano, fue así, lo crucificaron. Jesucristo fue llevado al matadero. ¿Por qué cree usted que fue llevado al matadero? Porque Dios estaba viendo cómo estaba el mundo viviendo. ¿Cómo estaba? Y Cristo venía con unas ideas diferentes a las que tenían los poderosos. Era diferente. Imagínense que Cristo vino a ser un reformador de la justicia y de la verdad. Vino a reformar la justicia, porque el hombre estaba viviendo bajo la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. El que mataba, lo mataban. Y cuando Cristo vino diciendo esa ley va a ser reformada, porque en aquella época así era la ley de Moisés. Moisés inventó la ley del talión. Entonces viene Cristo, dijo: cualquiera que matare va a ser culpable de juicio, no va a ser matado, porque quien lo mata, al que mata, ¿quién lo mata? Nadie. Entonces, es mejor que no exista la pena de muerte o exista la pena de muerte. Porque a veces se dan crímenes en la vida que tal vez uno quería asesinar a alguien. Pero si esta persona te va a asesinar, tienes que defenderte.
Tenés que defenderte. Le estoy hablando como un ser humano. Entonces, vino Dios, Jesucristo, a reformar la ley. En aquella época el hombre repudiaba a su mujer por cualquier cosa, la repudiaba. Y dijo Jesús que no había divorcio. Cuando uno se case, hasta la muerte lo separe. Pero hoy en día el hombre viene casándose, se divorcia, se casa, se divorcia y se casa. Ya hay hombres que tienen hasta 6, 8 esposas y todas están vivas. Pero bueno, son cosas que hay que comprenderlas. Que cuando el amor muere, muere todo. De eso se trataba. Entonces, como les digo, hay que tener mucho cuidado con estos individuos que se andan levantando en este pleno siglo XXI, buscando cómo blasfemar, engañar al mundo, en un mundo que vivimos tan tensionado, técnicamente, espiritualmente, literalmente. Vivimos en un mundo confundido, donde que sí necesitamos de una revelación divina. Necesitamos. El que es de Dios escucha la voz de Dios, pero el que es nacido, que no es de Dios, no escucha la voz de Dios. Yo les explicara, hermano, que he visto. Yo personalmente he visto levantar a los muertos, sanar a los enfermos. He visto que Dios se manifiesta en medio de sus hijos. En medio de sus hijos. Dios te da revelación, te envía cosas que no son de este mundo, para que tú las mires. Dios es el poderoso, el misericordioso. Dios es el que creó los cielos y la tierra. Dios es el que me creó a mí y a todos los seres humanos y a todos los planetas que hay creados en el espacio, en el cielo. Ahora la tierra, como les digo, está ardiendo. La tierra está sufriendo dolores de parto. Muchos tenemos mucho trabajo, en otras palabras, hermano. Yo, como les digo, pues soy una persona que siempre le pido a Dios por todos los seres humanos, por toda la familia, por todo lo que nosotros estamos viviendo. Aquí vivimos en un mundo que el más grande, el más lagarto, se come al más chico. Y el más poderoso quiere destruir al más débil. Y eso no es así, hermano. Para eso hay leyes internacionales, leyes que están las Naciones Unidas trabajando. No podemos estar viviendo bajo el yugo, bajo la explotación del hombre por el hombre. No podemos vivir bajo amenazas e intimidaciones por tiranías. No podemos estar viviendo los pueblos, no podemos estar viviendo bajo de yugo, de esclavitud, de fuego. No podemos estar viviendo, tenemos que ser, por eso Dios nos dio esa libertad de albedrío, de pensamiento. Ningún tirano puede encarcelar, asesinar a alguien porque solo piense diferente. No podemos. Pero ya pensar diferente contra ellos ya son un objetivo. Te estoy hablando de las tiranías que hay en estos países. No podemos soportar eso. Entonces tengan mucho cuidado con ese hombre que anda regando veneno sobre todo el mundo. Mucho gusto, hermano, y fue un placer porque tengo trabajo y tengo muchas cosas que hacer. Dios me le bendiga a todos los que escucharon
este audio, este mensaje, pueden compartirlo. Hasta pronto.